Bueno, pues lo primero que tengo que decir que el Pleno, en lo que le corresponde, que es la cuestión política, fue muy bien. El Grupo Municipal de Gobierno llevó a cabo 5 mociones que sacó todas por unanimidad. Esto es lo más destacable y lo más importante para el pueblo de Vegadeo. Incluso el Grupo Socialista también sacó adelante su moción, no así la concejala de Foro. Ya. Todo discurría perfectamente hasta que en el turno de ruegos y preguntas le toca el turno a la concejala de Foro y comienza a hacer una pregunta. Y en medio de la pregunta aprovecha para sacar el tema personal de su casa, de la legalización de su casa. Y bueno, pues yo la llamo al orden y le digo que, bueno, en un turno de preguntas hay que hacer las preguntas correspondientes a las cuestiones municipales, pero no sacar el tema personal, que o hace la pregunta o desde luego, bueno, pues tengo que retirarle la palabra para dársela al Partido Socialista. Sí. Hubo 3 llamadas al orden, no hizo caso, siguió contando todo el tema particular de su casa, que si desde 2003 el ayuntamiento le boicoteaba y no le daba licencia, que todo, vamos, que poco más que el ayuntamiento era el culpable de que ella no tuviera su casa en orden. Bueno, una serie de cuestiones a voces completamente. Yo intenté llamarla al orden 3 veces, le retiré la palabra. No fui capaz, seguía dando voces y con un desacato total. Entonces tuve que expulsarla del Pleno. Tampoco quiso marcharse cuando le ordené salir del Pleno. Bueno, desde luego, una situación grotesca, dantesca, que acabó con que la Guardia Civil tuvo que venir. Y bueno, al final la cosa se calmó, no hubo que hacer un desalojo por la fuerza. Simplemente le pedí que no volviera a utilizar la palabra en el Pleno, pero bueno, desde luego algo que no se puede consentir. Algo que desde luego, más allá de las opiniones políticas, de los partidos y de las cuestiones, no podemos permitir que estas personas que no guardan las formas sean concejales. Sinceramente, yo creo esto que le debería servir para dimitir, para irse a su casa y desde luego para pedir disculpas a un plenario. Estaba el salón de plenos lleno de gente. Tuvimos que suspender el pleno en un momento porque era tal las voces y todo lo que estaba leyendo y arremetiendo y no paraba, que tuve que suspender el pleno con el resto de concejales. Nos quedamos extasiados porque fue todo desproporcionadísimo. Y bueno, más allá de que podamos tener diferencias políticas y que le guste o no le guste lo que yo le puedo decir, lo que no se puede nunca es explotar de esa manera y perder el respeto a los concejales, a los vecinos y bueno, ya de una manera que, como digo, que hubo que suspender el pleno temporalmente, tuvo que venir la Guardia Civil y desde luego una situación que espero que nunca más se dé y desde luego que le debiera hacer reflexionar a ella y a su partido de por favor, ya vamos teniendo varios altercados, pero este ya es suficientemente gordo. Total, que ya te estén llamando al orden, que te estén diciendo que no tienes la palabra y que le corresponde a otro grupo, que con toda la, no voy a repetir las palabras porque no se puede ni repetir. Y con una total, aquí hago lo que me da la gana y vamos, por supuesto, y digo lo que quiero y solo me faltaba que tal, y cuando te mandan desalojar que tampoco no te da la gana, y una situación que de verdad excede con mucho los mínimos de cualquier asociación y mucho más, ya no digo de un pleno, ¿no? O sea, tristemente, últimamente, ya desde hace 4 o 5 plenos, las cuestiones políticas parecen no importar. Siempre se arregla para que a cualquier comentario que se le hace, pues como salirse de madre, ¿no? Pero bueno, lo de ayer yo creo que ya fue desde luego una pasada de frenada muy grande. Ayer no se podía parar de ninguna manera, ni con llamadas al orden, ni desalojándola del pleno, ni mandándola, nada, en absoluto. Pero acabó por abandonar, ¿no? No, acabó sentada porque no quiso abandonar cuando se le ordenó al llegar la Guardia Civil, se quedó en silencio y entonces yo le pedí que por favor no volviese a hablar a la palabra. Bueno, ya entiendo. Nos quedaban ya 2 preguntas más en el pleno. Yo ya no quería que abandonara por la fuerza porque ya me parecía demasiado grotesco. Ya entiendo. Porque había mucha gente y mire, y aunque haya llegado la Guardia Civil, a mí me parece que abandonar por la fuerza ya sería pues demasiado. Creo que tenemos que tener pero bueno, es que era imparable. Ya. Un momento en que era tal, ¿no? Y bueno, creo que debe hacer reflexionar esto, porque ya va varias veces con salidas de tono, pero bueno, esto ya yo creo que todo aquel que no sea capaz de contenerse lo más mínimo, pues no puede ocupar una plaza de concejal, porque se puede debatir hasta la extenuación y se pueden tener diferencias políticas todas, pero claro, el que no es capaz de controlar los impulsos, pues es que eso no se puede dar así, sinceramente. O sea, yo la opinión que tengo es que ya, eso excede de cualquier tipo de cualquier tipo de comportamiento. O sea, que espero que lo piense, que recapacite
y que analice en qué punto está, ¿no? Porque ahora da la impresión de que todo el mundo la persigue, de que todo el mundo está contra su situación de la legalización de su casa, cuando aquí simplemente estamos esperando que traiga todos los papeles para poder dársela cuanto antes. Nosotros presentábamos 2 mociones, una incluida en el orden del día, otra por razones de urgencia, una relacionada con el tema de los contratos relevo. Sí. Pedíamos que se hiciesen por concurso oposición y no de forma directa por la alcaldía, como se hizo el único contrato relevo que se hizo hasta ahora. Se aprobó con el apoyo del foro, de tal manera que esperemos que estos 3 contratos relevo que se van a producir, uno ya en el mes de octubre y otros 2 a principios del año 2015, pues se hagan a través de concurso oposición y puedan acceder a este trabajo, que es con un mínimo de 4 años, pues cualquier persona desempleada del concejo, ¿no? En igualdad de oportunidades. Y luego la otra moción que presentamos por urgencia, que también fue apoyada por foro, pues iba relacionada con el instar al gobierno de Rajoy, al gobierno del Partido Popular, a que no modifique la reforma para el cambio, las elecciones de alcaldes y alcaldesas. Sí. Algo que está muy actual, porque entendemos que no es el momento más oportuno precisamente para negociar ningún tipo de acuerdo en ese sentido. ¿Qué pasó en el Pleno? ¿Qué pasó? Cuando digo qué pasó, estoy diciendo con el follón, las voces que hubo, por lo visto, con la concejala de Foro Asturias, que hasta el punto de que ha habido que avisar a la Guardia Civil para que desalojara a la concejala si no deponía su actitud, ¿no? Yo creo que ha habido un exceso por parte y parte, ¿no? La verdad es que ha sido lamentable, ¿no? Y yo creo que, lo dije una ocasión que... La verdad es que ha sido lamentable, ¿no? Y yo creo que, lo dije una ocasión que era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y esto no es el pleno de ayer, esto llevamos con este problema meses. Y la responsabilidad es de parte y parte. La responsabilidad es de la alcaldía, que no es capaz de templar, que no es capaz de bajar la tensión, y es su obligación, porque es la que dirige el pleno, y también la responsabilidad es de la concejala de foro, que no respeta el planteamiento que hacen desde la alcaldía de quitarle la voz, ¿no? De quitarle el uso de la palabra. En una pregunta que estaba haciendo la concejala de foro, la alcaldesa consideró que lo que estaba diciendo no era una pregunta, que era, bueno, estaba pues, exponiendo, digamos que antes de hacer las preguntas de forma muy amplia, estaba exponiendo un problema. La alcaldesa consideró que era un tema personal, que no era propio del pleno, le retiró la palabra varias veces, no hizo caso omiso la concejala de foro, y lógicamente ante esa situación, y cuando empieza a retirar la palabra, y cuando haces los avisos de rigor, de expulsión y demás, ya no tienes vuelta atrás. Y cuando se va a producir la expulsión, el problema que hay en Megadeo es que la policía local no está en ese momento en el pleno. Y no sé quién tuvo la ocurrencia, y yo digo mala ocurrencia, de llamar a la Guardia Civil. Yo creo que eso no se debe hacer. No se debe hacer porque no había una alteración del orden público tampoco. Es decir, la concejala, yo se lo dije así a la alcaldesa, seguir. No te costaba nada dejarla seguir, que hablase lo que quisiera, no pasaba nada tampoco, porque hable un concejal en un pleno, que no te guste lo que diga, y cuando acaba, pues le contestas lo que te parece. Pero no fue así, se llamó a la Guardia Civil. Y tú que antes de que llegase la Guardia Civil, la concejala había acabado su intervención, se volvió a reanudar el pleno, estábamos ya interviniendo nosotros cuando llegaron 4 números de la Guardia Civil. Y bueno, yo creo que el resumen del pleno es una conversación que me decían al final, porque lógicamente había gente en las terrazas abajo, y cuando salimos alguien me dijo, la Guardia Civil volvió a entrar en el Congreso. Bueno, pues es una imagen, ¿no? Ya. De que hay cosas a las que no debemos llegar, ¿no? Y que no estamos en el mejor momento los políticos para actuar de esa manera. Yo creo que hay mecanismos y fórmulas de control y maneras de intervenir en un pleno y de dirigir un pleno sin falta de llegar a esa situación. Yo no recuerdo, ¿no? Yo goberné 20 años. Nunca tuve que llamar a la policía local, y menos desde luego a la Guardia Civil. Y nunca en democracia yo recuerdo ningún ayuntamiento de Megadeo que haya habido problemas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendría que haber una reflexión, pero por ambas partes. Ya. No toda la culpa es de uno. La culpa está repartida. Si la concejala de foro ayer estaba hablando de temas personales, está dolida
porque la primera que habló de temas personales en el pleno de la concejala de Foro fue la alcaldesa. Yo le recriminé en aquel momento en nombre del Grupo Socialista que estuviese hablando de temas personales de la concejala de Foro. Y lo hizo. Y entonces, bueno, pues las consecuencias son las que son. De una persona dolida, pues responde dolida, ¿no? Y responde, bueno, pues en el único sitio donde puede hablar, que es cada 2 meses en un pleno, ¿no? Haciendo unas preguntas que no son las más convenientes seguramente, ni las mejores, pero las que ella considera que debe hacer para defender su honor.